¿Cómo se abre el horizonte y el debate sobre cómo encarar las violencias en nuestras comunidades? Y si la acción de escrachar es legítima, ¿puede el escrache ser una práctica de justicia feminista? ¿Cómo incorporamos entre nosotras el debate sobre justicia feminista? De boca en boca, de boca en boca, De boca en boca. Un podcast para desentrañar el escrache. Contra la apatía, contra la indiferencia, ha llegado el escrache a sacudir tu conciencia. Ha llegado la hora, llegó la hora de sacudir tu conciencia. En este episodio llamado Los horizontes de la justicia que queremos, presentamos algunas claves que ponen sobre la mesa las diversas perspectivas que rondan alrededor del escrache. No son ideas cerradas, por el contrario, se busca seguir reflexionando en colectivo. Tenemos una clara crítica al sistema de justicia estatal. Nuestro deseo es partir del entre nosotras para que desde ahí nos hagamos preguntas más profundas sobre cómo encarar las violencias que nos afectan a todas y a nuestras comunidades extendidas, y sobre cómo imaginamos y gestionamos otras formas de justicia en espacios entre mujeres y luchas antipatriarcales. Tal vez el modo como encaramos los conflictos nos dé unas pistas. Pensando un poco en los horizontes, creo que yo rescataría algunas cosas que tendrían que ver, por un lado, con qué tipo de justicia está buscando quien decide romper el silencio o puede romper el silencio. Me preocupa bastante que logremos que ya no les interese, que sea tan cotidiano, que llegue el momento que les dé igual si están siendo escrachados o no. Sí, pienso que sería mejor que nos centremos en el efecto que queremos causar en las compañeras más que en los agresores, porque es otra vez centrarnos en sus pitos de estos, ¿no? Y como decía también la compañera, ver que no sea una extensión de la violencia que estamos nosotras viviendo, ¿no? Que no sea una práctica que extienda la violencia. No porque, ay, pobrecito, el escrachado, pobrecito, no lo violentaremos, digamos, sino porque sabemos que no funciona la violencia como práctica pedagógica, ¿no? Creo que por eso estamos aquí, somos muy conscientes de eso. Para mí es necesario politizar el escrache como una cosa muy compleja en el sentido de pensarlo más allá, digamos, de la lógica punitiva, como una acción que genera experiencias y genera conocimientos, ¿no? Y entonces en este proceso de pensar el escrache y pensar el escrache como un proceso de construcción de todo tipo, ¿no? De conocimientos, también pienso que va a ser necesario también ir creando otros lenguajes, ¿no? Pensar el escrache como una cosa que despunta a crear palabras, a crear a otras formas de nombrar ciertas violencias, a hacerlos con otras prácticas, no sé cómo decirlo, digamos, ¿no? Pensando el escrache no solamente como esta herramienta que va a denunciar estas violencias sexuales o de género, digamos, vamos a ponerla así, sino como en una perspectiva más ampliada hacia mirar las múltiples violencias que viven nuestros cuerpos y que vivimos en esta conexión, ¿no? con lo no humano, digamos, ¿no? Y entonces, al ser una herramienta de lucha el escrache, es solo una herramienta, no es el horizonte. Entonces, ¿cómo hacer que el escrache también pueda ser algo más que una herramienta, digamos, ¿no? O cómo sostenerla después.
Si la justicia también se ha neoliberalizado, ¿es esta justicia un tema de seguridad o de reparación? ¿No? ¿Cómo estamos pensando el tema de justicias? Porque estamos históricamente moldeados con un lenguaje que viene de la colonia, cómo este poder colonial se sigue reproduciendo en ese poder judicial. Entonces, ver esa raíz histórica de lo que es la llamada justicia en Bolivia también nos hace pensar, ¿no? Si pensamos solo en términos de seguridad o también en términos de reparación. La segunda pregunta es, ¿qué hacemos con la naturalización de las violencias y de su reproducción? Que es algo que lo vivimos y que está directamente vinculado a que también la contrarrespuesta que se ha naturalizado es pedir más punición, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué tanto el límite que le pusimos a las violencias machistas está resolviendo en nosotras y en nuestros espacios la violencia? Y finalmente, ¿es la cárcel donde terminan las violencias? ¿O es parte de otra forma de reproducción de las violencias? El escrache es como una daga de doble punta. Le da a él, pero también te da a ti. Entonces, ¿cómo pensamos las justicias desde las luchas de mujeres y luchas antipatriarcales? ¿Cómo gestionamos más redes de justicia, más mecanismos de justicia para nosotros? Para mirar el escrache y cómo estamos pensando lo que llamamos justicia feminista, conversamos con Alicia Hopkins. Ella es parte de Comuna Lencha Trans de la Ciudad de México. Hace parte de los feminismos autónomos y es profesora lesbofeminista que ha investigado los temas de justicia comunitaria y justicias feministas. Alicia, ¿cómo miras el escrache, sus alcances y limitaciones desde tu experiencia? Me hace sentido, ¿no? Esta idea de ¿cómo era? La daga de dos puntas, ¿no? Hemos aprendido también lo que cuesta, ¿no? El escrache en términos personales, ¿no? Compañeras que no dimensionaron a lo mejor la respuesta violenta que iba a dirigirse en su contra después del escrache, que no dimensionaron pues el costo en términos de salud mental, ¿no? Que se derivó a partir del escrache. Recientemente hubo un escrache también a un compañero también de la militancia de acá, y sentí eso, como que no tuvo las repercusiones que antes a lo mejor tenían, ¿no? Como, bueno, ya hay tanta gente escrachada, ya cualquiera, pues todos aparecen ahí, ¿no? En el cadalso de las redes, ¿no? Hay tantos ahorcados y ahorcadas que deja de tener sentido disruptivo, pues, ¿no? Si el escrache tiene potencias, pero también estas contradicciones profundas, ¿cómo estamos pensando la justicia feminista? Bueno, para mí es muy importante, ¿no? Como pensar nuestro feminismo justo como una apuesta comunitaria. Hay un auge, o más bien ha sido todo un proceso de reflexión a la interna sobre qué significa para nosotras la justicia en términos y en clave feminista. Una de las reflexiones que se hacían era justo la imposibilidad o la dificultad de encontrar justicia en ningún lugar. Y las relaciones, nosotras sabemos, pues, ¿no? Que en las relaciones heterosexuales hay una posición históricamente también como de desventaja y que hay muchos colectivos que juegan ahí un papel que, pues, en esa relación de poder, ¿no? En nuestra contra. Y si no lo pensamos así como históricamente o estructuralmente, pues ahí sí nos vamos a un juicio meramente moral, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Y que creo que también es importante que reflexionemos cuando hablamos de justicia feminista, como tratar de pensar en las temporalidades, porque a veces pareciera que es eterno, que el juicio que hacemos, porque bueno, la justicia hace un juicio, ¿no? O sea, como esto es incorrecto, esto está mal, esto es injusto, esto no debió ocurrir, ¿no? Esto es un daño, esto requiere reparación, es un juicio, pues, ¿no? Pero a veces pareciera que el juicio es eterno. Si la justicia puede ser pensada en un horizonte comunitario, como dices, y que no puede suscribirse solamente a un juicio eterno, entonces, ¿cómo podríamos pensar prácticas de justicia más allá de la justicia estatal? ¿Qué implica, pues, hacer justicia desde los feminismos y desde las diversas luchas antipatriarcales? Una parte más
como creativa, exploratoria, en muchos sentidos entre nosotras, más allá de la reacción, más allá de mostrar que no somos débiles frente a todas estas violencias y podemos defendernos, sino acá donde sí podemos vulnerarnos entre nosotras, cómo construimos como espacios de sanación, de recuperación, ¿no? Y eso me parece que está ahí, en ciernes, estamos elaborándolo, ¿no? Como tejiéndolo. Cuando pensamos la justicia en términos de reparación, hay todo un mundo por explorar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos repara? ¿Cómo reparar lo irreparable, pues, ¿no? ¿Cómo reparar un daño que, no sé, no es algo que se rompió y entonces se logre pegar de nuevo, ¿no? Hay un daño, hay una herida y hay todo un ejercicio ahí que implica justamente como una agencia nuestra en términos personales y colectivos para repararnos entre nosotras, para curarnos entre nosotras, para sanarnos entre nosotras. Quisiéramos también preguntarle, ¿cómo abordamos la justicia en los espacios internos que estamos construyendo? Me parece que es muy estratégico pensar en procesos de resolución de conflictos, en aperturar espacios de diálogo que nos permitan dirimir las cosas que pasan entre nosotros. Y si el conflicto está abierto y de todas formas no lo abordamos de manera asertiva, nos puede llevar a la ruptura. Y si la ruptura no se aborda de buena manera, nos lleva a un desgarramiento total. Yo digo que hay una inversión. Esta consigna clásica, fundamental, ¿no? Del feminismo, de lo personal es político, ahí me parece que se invierte. Cuando se invierte, opera de tal manera que lo político es lo personal. No es que lo personal sea político. Se nos coló el feminismo liberal. Y hay esa inversión. Ahí donde partíamos de lo personal para hacerlo político y entonces nos permitía la organización colectiva, ahora más bien lo colectivo se somete a la individualidad, ¿no? Y entonces si yo sentí cualquier cosa o me pasó cualquier cosa con una compañera, no me importa si esto va a simbrar el movimiento. No me importa si esto va a romper nuestro colectivo, no me importa si nuestra comunidad se va a ir al carajo, es lo que me pasó a mí. Y entonces, como a mí me pasó y soy la prioridad, voy y denuncio y lo hago público y genero produzco, pues, ¿no? Una conflictividad que rompe lo que políticamente se había construido. Esta inversión me parece sumamente peligrosa. Es una despolitización, efectivamente, pero es un ejercicio eso, como de inversión de lo político, porque rompe lo que habíamos construido. Que eso nos lleva como a otro tema que tiene que ver con la resolución de conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos internos? Entre nosotras como amigas, entre nosotras como compañeras, en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades. ¿Cómo resolvemos los conflictos internos? También hay un conflicto que puede sanarse y decimos, lo resolvimos, ya no hubo ruptura. En otros casos nos damos cuenta a partir del conflicto que a lo mejor es la ruptura y podemos romper sanamente también, no tenemos que romper odiándonos. Y finalmente, para terminar esta entrevista, pones una discusión central que es sobre la resolución de conflictos en nuestros propios espacios más cotidianos. Ahí me gustaría también que nos pudieras explicar cómo piensas el vínculo entre esta resolución de conflictos, que la estamos pensando desde espacios y luchas de mujeres, luchas antipatriarcales, con lo que son las justicias comunitarias diversas que hay en México, en América Latina, en Bolivia. ¿Cómo sería la forma en que piensas las cercanías o las lejanías que pueden haber entre justicia feminista y justicias comunitarias? Creo que las comunidades tienen ventajas, Yo creo que tienen ventajas frente a nosotras como movimiento. En las comunidades hay como instituciones, las comunidades se dan sus propias instituciones. Hay personas que tienen como cierta legitimidad ética también, que ayudan a resolver los conflictos que son identificadas por el resto, ¿no? Hay formas de presión también social en la comunidad, ¿no? De la familia, del barrio, ¿no? Que permiten también como formas de sujeción, de reparación. Y entonces
la justicia comunitaria tiene herramientas más a la mano, instituciones y formas de coerción, ¿no? De sanción, de reparación, mecanismos de reparación que históricamente han estado ahí desarrollándose y que están palpables, pero entre nosotras, ¿quién? Eso es algo que como movimiento feminista no lo tenemos propiamente. Para mí es muy importante hacer el diálogo con la justicia comunitaria, porque ahí hay toda una sabiduría y experiencia que podemos escuchar y aprender, pero en términos formales, pues, ¿no? Somos formas distintas de organización, el movimiento y la comunidad. Pienso, por ejemplo, en las policías comunitarias, o pienso como en los promotores de justicia, como en distintas experiencias, pues, ¿no? En las rondas campesinas, ¿no? En el Perú, o en la CRAC acá en México, o con los compas zapatistas, ¿no? Si una autoridad no está respondiendo a esta expectativa, ¿no? De lo que sería la resolución de un problema, el arreglo de un problema, ¿no? Que le llamaríamos justicia, pues nosotras, si no está respondiendo de la manera en la que se espera, pierde legitimidad. Y eso, en términos comunitarios, se experimenta de manera muy distinta a si en un colectivo nos resolvemos un conflicto y entonces nos separamos y nos vamos, ¿no? Como no hay nada que hacer. O sea, la comunidad busca sostenerse en el tiempo porque también históricamente ha sido es su propia vida, pues, ¿no? Y porque tiene múltiples amenazas, entonces está constantemente mirándose, pues, ¿no? Para resolver sus propias contradicciones internas y evitar su debilitamiento, porque implicaría, pues, su muerte, no es cualquier cosa, ¿no? En términos territoriales, ¿no? Son como territorios y formas organizativas muy distintas, pero creo que es muy importante que nosotros hagamos ese diálogo con la justicia comunitaria, ¿no? El escrache abrió posibilidades de criticar la justicia estatal, su colonialismo y su patriarcalismo. Si bien también esta forma de lucha encuentra varios límites y contradicciones, también permite dar lugar a la imaginación política, para pensar en otras formas de justicia, en términos de acompañamiento, reparación, justicia comunitaria, formas de resolución de conflictos y de transformación cotidiana. La justicia viene acompañada entonces de condiciones dignas y de bienestar para todas nuestras familias, nuestros espacios y nuestras comunidades. Por tanto, las luchas antipatriarcales por otras justicias están ligadas a otras luchas frente a diversas violencias estructurales. Por ejemplo, violencias económicas, las violencias de los despojos extractivistas y capitalistas, entre otras. Tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, es un momento crucial para pensar en otras prácticas de justicia más allá del punitivismo y de la imaginación carcelaria. Este podcast contiene las reflexiones, los debates y aportes de compañeras con quienes compartimos experiencias de lucha y prácticas de escrache en un espacio crítico los primeros días de abril de 2024 en la ciudad de Sucre, Bolivia.